Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que nos estés escuchando. Quiero invitarte a orar a nuestro Dios. Padre bueno, en esta hora, Señor, queremos agradecer por la vida y por todas las bendiciones que en tu gran fidelidad nos otorgas día a día. Y también, Señor, suplicarte que nos guíes con tu Espíritu Divino, a quien estamos conociendo en estos tiempos de reflexión, a que podamos, Señor, adquirir en nuestra conciencia que estás ahí, Señor, siempre, para relacionarte de manera amorosa, pero también poderosa y eficaz en nuestras vidas y en tu iglesia. Permítenos, Señor, amarte cada día más y aprender a depender de ti. Quédate con nosotros y con todos aquellos, Señor, que en cualquier parte invocan tu nombre con corazón sincero. Tu respuesta siempre oportuna esté allí para auxiliar a todo aquel que requiere, Señor, de tu presencia y de tu amor. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos amigos, seguimos meditando en la tercera persona de la Trinidad. Hemos estudiado en el Evangelio de Juan, cerramos y abrimos ahora el libro de Hechos, y en conformidad con la enseñanza que el Señor dio sobre el Espíritu en el Evangelio de Juan, el libro de Hechos muestra que el Espíritu desarrolla su misión dual tanto en los cristianos como en los no cristianos. En cuanto a su ministerio entre los cristianos, Él era, como hemos dicho, el Paracleto, ese consolador que sostenía a la iglesia en medio de la persecución. Como lo vemos en el capítulo 4, versículo 8 en adelante, dice la Escritura: Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esto que acontece, mis hermanos, es una experiencia que marcó, en primer lugar, la persecución ya directa. Es la primera vez que se va a perseguir a la iglesia, todavía de una manera no tan agresiva como sucedió después de la muerte de Esteban, pero Pedro y Juan fueron llevados ante el Sanedrín y el Espíritu Santo habló a través de estos hombres, y estas autoridades de Israel, de Jerusalén, entendieron, comprendieron que Pedro y Juan no hablaban por su cuenta, sino que el Espíritu Divino estaba allá, veían una sabiduría más allá de las capacidades de estos hombres y la autoridad con que hablaban el denuedo. La conclusión que hay aquí es que estos hombres, Pedro y Juan, fueron amenazados, fueron azotados y castigados por el Sanedrín. Dice el texto: y llamándoles les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y Pedro responde junto con Juan. Mas Pedro y Juan les respondieron, versículos 19 ahora, 4:19. Mas Pedro y Juan les respondieron, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y realmente esta frase es poderosísima, es a la que se ciñeron muchísimos de los reformadores, sujetar su conciencia antes que a Dios.
Esta expresión de Pedro es tan poderosa que ha movido a la iglesia a reformas, ha provocado grandes avivamientos por el poder del Espíritu, cuando hay hombres que se sujetan y en el poder del Espíritu hablan y enseñan las verdades eternas. Después de esto, dice la Escritura, que en el verso 20, porque dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Verso 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Así que lo que sucedía es que este era un hombre adulto y su testimonio era válido. Y pues, mis hermanos, lo que nosotros encontramos aquí es que las amenazas comenzaron en la persecución, pero ahí estaba el Espíritu Divino. Lo que quiero resaltar es que el Espíritu Santo estaba allí ya acompañando a la iglesia, actuando con ellos, sustentándolos, guiándolos, quitando todo temor cuando ellos fueron interrogados y aún amenazados, como lo hemos visto, por parte de las autoridades judías. También el Espíritu Divino fortalecía a la iglesia para su testimonio diario. Ahora veamos lo que nos dice Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No podía detenerse esto. Ni las amenazas ni la persecución iban a detener la proclamación del Evangelio. Los hermanos se habían reunido y estaban orando por aquello que había acontecido. Tanto Pedro como Juan se sentían privilegiados de haber sido amenazados o de estar bajo esta persecución ahora por causa del Evangelio. Y los hermanos reunidos orando, pues fueron fortalecidos por el Espíritu Santo. Y vean lo que sucedió, dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así que vemos una acción directa del Espíritu Divino que fortalece a la iglesia para compartir ese testimonio acerca, como dijo Pedro, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, en el verso 20. Bien, entonces es el Espíritu Santo el que los guía a dar testimonio de lo que han visto y oído. El testimonio no es lo que escucharon de otros, es lo que ellos han experimentado, lo que escucharon, lo que vieron y lo que vivieron con Cristo Jesús. El creyente habla de su experiencia con el Evangelio. No va a contar teorías, no va a hablar cosas que simplemente leyó. El creyente, cuando da testimonio, el Espíritu Divino lo capacita para hablar de lo que Dios ha hecho en su vida, cómo le ha transformado por el poder del Evangelio. Y el Evangelio no es otra cosa que la buena noticia. Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Así que es el Espíritu Divino el que le capacitará para que demos testimonio. Si una iglesia no está dando testimonio, si los creyentes nos volvemos temerosos, es porque no estamos bajo el gobierno, bajo la llenura y dirección del Espíritu Divino. Una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, bajo el gobierno del Espíritu Divino, es una iglesia que no vive atemorizada, es una iglesia que día a día da testimonio, con denuedo hablaría, con pasión, con entusiasmo, de lo que Cristo ha hecho en su vida. También el Espíritu Divino preserva la unidad de la iglesia. Veamos lo que dice en los versos 31 al 35. Seguimos en el capítulo 4, versos 31 al 35, dice lo siguiente. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos.
Tome nota de esta expresión en el verso 33, y abundante gracia era sobre ellos. Así que, verso 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Esto que vemos relatado en esta parte final del capítulo 4, mis hermanos, no es otra cosa que la evidencia o fruto o resultado de la llenura del Espíritu, del gobierno del Espíritu en la vida de estos hermanos. Donde hay una iglesia entonces que no tiene temor, donde hay una iglesia que da testimonio con denuedo, donde hay una iglesia con unidad, es el reflejo de que esa iglesia vive bajo el poder y el gobierno del Espíritu Divino. Pero si dentro de una iglesia hay pleitos, divisiones, contiendas, seguimientos de hombres antes que a Cristo, como sucedió en Corinto, hay un problema, porque no estamos reflejando el fruto del Espíritu, no estamos reflejando la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa unidad que Jesús oró en San Juan 17 que quería que hubiera entre Él y el Padre, pero también entre sus seguidores, porque también esa unidad es un reflejo del Espíritu Divino. Así que cuando hay divisiones entre el liderazgo de una iglesia, hay divisiones entre las organizaciones, hay divisiones entre las familias de una iglesia, debemos tener cuidado, hermanos, porque eso no es el fruto del Espíritu, eso no es acción del Espíritu Divino, sino más bien es una acción diabólica del maligno que busca dividir el cuerpo de Cristo. Tengamos presente estas cosas. Y por último, el día de hoy quiero tocar este último tema, es que el Espíritu Santo mantenía su pureza, la pureza de la iglesia. El día de mañana hablaremos de las siguientes acciones del Espíritu en la iglesia. Hasta hoy nos quedamos con esta. Mantenía la pureza de la iglesia. Veamos lo que nos dice Hechos 5, 3 al 9. Y dijo Pedro a Ananías: ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Mis hermanos, en esta última parte hay que tomar en cuenta esta acción poderosa y magnífica del Espíritu con temor reverente. El Espíritu Santo mantiene la pureza de la iglesia. El Espíritu Divino nos convence de pecado, nos redarguye. Por eso la disciplina es elemental, pero una disciplina guiada por la Escritura, guiada por el Espíritu Divino. No se debe consentir ningún tipo de pecados en la iglesia. Ananías y Zafira habían convenido en sustraer dinero por querer hacerse un nombre delante de los hermanos. Vendieron una propiedad y, viendo que era mucho dinero, dijeron: tomemos tanto, y digamos que se vendió en tanto, y se quisieron quedar con esto. Hermanos, es gravísimo, gravísimo los pecados que querer engañar al Espíritu Divino, el que mora en nosotros, el que guía a la iglesia, el que actúa poderosamente en la iglesia. No juguemos con esto, seamos temerosos, tengamos reverencia del Espíritu Divino que mora en nuestras vidas, y no consintamos ningún tipo de pecado.
Que el Espíritu nos redarguya, nos convenza y con humildad aceptemos ser corregidos. Puede ser orgullo, soberbia, puede ser egoísmo, envidia, chismes, divisiones, pleitos, avaricia, tantos pecados que de repente están allí subyacentes abajito, no se notan porque no somos alcohólicos, no somos drogadictos, soy un adúltero, pero muy probablemente otros pecados estén y los estemos justificando o admitiendo en nuestras vidas. Que el Espíritu Divino nos ayude a nosotros, hermanos, a vivir en pureza y santidad. Vean qué maravilloso y qué importante es conocer estas doctrinas para una vida conforme a la voluntad de Dios. Hasta aquí. Entonces hemos visto que el Espíritu Divino estaba acompañando a los creyentes en la persecución. Les ayudaba a hablar con denuedo para el testimonio diario. La iglesia era preservada en su unidad por el Espíritu Divino y se mantenía la pureza y la santidad por el Espíritu mismo. Mis hermanos, que sirva esta reflexión, que nos ayude. No caigamos en actitudes ligeras, falsas delante de Dios, porque Él no puede ser engañado. Vivamos con temor reverente y el Espíritu les fortalezca y les guíe. Excelente inicio de semana. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.